Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Manuel. La explosión del Maine y la independencia de Cuba. Fíjate tú que en ese episodio un barco es protagonista, pero en realidad lo que está por detrás es otra cosa completamente diferente. A las 9:30 de la noche del martes 15 de febrero de 1898, una explosión hundió el acorazado norteamericano Maine, fondeado en la bahía de La Habana. El navío tenía una tripulación integrada por 26 oficiales, 328 marineros, y en el siniestro perecieron 226 hombres. El Maine, bajo el mando del capitán Charles Sigsbee, había llegado a La Habana el 25 de enero en una visita considerada amistosa. No obstante las tensiones que existían entre Estados Unidos y España y la confrontación independentista que los cubanos sostenían con éxito en lucha contra los españoles. Inmediatamente después de la explosión, la prensa norteamericana responsabilizó a las autoridades de Madrid y de La Habana de lo ocurrido, lo cual fortaleció a los partidarios de una acción bélica estadounidense contra España para ocupar el territorio cubano. Las autoridades españolas hicieron las investigaciones correspondientes y el gobierno de Washington nombró también una comisión con el mismo objetivo. El 21 de marzo, el gobierno norteamericano recibió un informe según el cual la explosión del Maine le había provocado una mina bajo la cuaderna 18 del buque. Es decir, se determinaba que la explosión fue externa y debido a un sabotaje, mientras que los investigadores españoles consideraban que la explosión fue fortuita por una causa interna o alguna irresponsabilidad de la tripulación. La explosión del Maine se debe a dos situaciones fortuitas, inesperadas. Lo que provoca la llegada del Maine a la bahía de La Habana son disturbios que se producen precisamente en la ciudad de La Habana como consecuencia del cambio del capitán general, Valeriano Weyler. El general Weyler sale de Cuba, lo destituyen y ponen en su lugar a un capitán general que venía con un programa autonomista. Esto creó una reacción violentísima en un grupo de oficiales del ejército español que se lanzaron a las calles de La Habana y se crearon disturbios muy violentos, incluso hubieron hasta muertos. El cónsul de Estados Unidos en La Habana, el antiguo veterano de la guerra civil, el sobrino del general Robert E. Lee, Fitzhugh Lee, pidió que le mandaran un crucero a La Habana para proteger de alguna manera la vida de los residentes de Estados Unidos en La Habana. Y estos disturbios fortuitos, porque no podían no haberse dado o no haber llegado a alcanzar el nivel de violencia que llegaron a tener, pues es lo que hace la llegada del Maine inmediata. Al mismo tiempo, y eso es una situación fortuita, nadie lo planeó. Al mismo tiempo, el Maine entra en el puerto de La Habana el 24 de enero de 1898. Y 20 días después, febrero 15 de ese año, se produce la explosión del Maine. Hoy se sabe o se entiende, después de un grupo de investigaciones relativamente recientes, que fue una explosión interna. La pólvora de los barcos de Estados Unidos en esta época era de baja calidad. El presidente norteamericano McKinley, sobre la base del informe, solicitó permiso del Congreso para terminar la guerra en Cuba que mantenían las fuerzas independentistas en un proceso iniciado por José Martí, Antonio Maceo y Máximo Gómez como sus jefes a favor de la independencia cubana. El Congreso declaró el bloqueo naval de Cuba y el 10 de junio de 1898 se produjo el primer desembarco de infantes de la Marina norteamericana cuando ya las tropas españolas se hallaban casi derrotadas por la ofensiva independentista. El 13 de julio se entrevistaron los mandos de Estados Unidos y España para concertar la rendición de las fuerzas ibéricas, excluyendo a los cubanos, los llamados mambises, que a costa de esfuerzos y sacrificios intentaban construir una república libre y soberana. El 18 de diciembre se firmó un tratado en París
mediante el cual se daba por terminada la colonización territorial en Cuba con exclusión de los patriotas combatientes y que además determinaba que ese país y Puerto Rico, situados en el Mar Caribe, así como las Filipinas y las islas de Guam, ubicadas en el Océano Pacífico, pasaban a dominio norteamericano. Comenzaba una nueva fase de la guerra, en este caso provocada, además de la explosión del Maine, por la influencia de la prensa norteamericana llamada amarillista, que abusó de noticias falsas y tendenciosas que estimularon a su ejército para una operación que marca un ciclo histórico fundamental en la historia de América Latina. Sobre el tema vamos a conversar con el especialista Alejandro Mentible. Pero bueno,